Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. La primera lectura hoy del profeta Nahum, uno de los profetas que llaman menores. Es un profeta del siglo VII antes de Cristo, que lo que hace es el anuncio, las profecías sobre la destrucción de Nínive. 150 años antes estaba ese profeta Jonás, que no quería ir a Nínive, si os acordáis, iba obligado y pensando que nadie se convertirá y muchos se convierten. Bueno, pues bastante después de Jonás viene el momento crítico en el que los ninivitas, o sea, el reino asirio, que está, bueno, las noticias lo han hecho famoso no ahora, sino sobre todo en la guerra de Irak, porque era Mosul, lo que era la ciudad de Mosul, allí estaba Nínive al lado mismo. Y era en el año 700 antes de Cristo, cuando ha invadido Israel y ha destrozado Israel, o sea, el reino del norte. Era la ciudad más grande del mundo conocido en aquella época. Eran 10 kilómetros cuadrados de ciudad, que para el siglo casi octavo antes de Cristo era mucho. Hoy sería una ciudad pequeña. La ciudad de Barcelona tiene 100 kilómetros cuadrados y es ciudad pequeña hoy en día. Y esto era una décima parte de lo que hoy es la ciudad de Barcelona. Pero en aquella época era considerada una ciudad grande, muy grande. Para la época, recordemos que Roma ni existía en esa época. Y cuando uno ve las ciudades antiguas eran mucho más pequeñas. Incluso ciudades importantes a veces eran solo de 1 kilómetro cuadrado, 2 kilómetros cuadrados. Aquí hablamos de 10. Y de hecho, esta ciudad pues llega a su máximo, pero vienen aquí las profecías que hemos leído de Nahum contra Nínive y la destrucción de la ciudad de Nínive. Aunque el imperio asirio había sido muy importante, tanto en el segundo milenio antes de Cristo como en el primer milenio hasta el siglo VII, pero el año 612, poco después de estas profecías, 25 o 30 años parece después de estas profecías, es invadido por dos otros imperios, los medos y los babilónicos. Los babilónicos son los caldeos, los mismos que relativamente pocos años después, el siglo siguiente, invadirán Judea y se llevarán a Babilonia, se llevarán al pueblo judío, a los que servían para algo, que no fuera solo para la agricultura. Los agricultores los dejarán, a todos los demás, los que tenían cualquier tipo de conocimiento o cualquier tipo de oficio, pues estos los llevaron a Babilonia. Nínive será destruida y quedó destruida. Después se volvió a rehacer alguna cosa en Nínive, pero ya se lo acabaron de destruir del todo ya 1000 años después. ¿Qué 1000 años? 1400 años después. Los musulmanes, cuando empiezan, invaden todo aquello y lo acaban de destrozar y nunca más allí se hizo nada. Lo que se fue reconstruir la ciudad fuera, y que fue Mosul.
Primera, estas profecías a favor de Judá y contra Nínive. Es curioso, este profeta no se mete para nada contra el pueblo de Judá, cosa que se hacen otros profetas. Pero 100 y pico años después también caerá lo que es Judá por las traiciones a Dios del pueblo y sobre todo de sus gobernantes. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio que hemos leído muchísimas veces, cada año se nos repite muchas veces. Si alguno quiere venir en pos de mí, se niegue a sí mismo, tome su cruz, me siga. Quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esas 3 frases bastarían para todos los ejercicios espirituales. ¿De qué sirve la lucha por el tener, el aparentar, el ser alguien aquí en la tierra, si pierdes tu alma para siempre? De nada. Así que, ¿qué es lo realmente importante? Pues salvar el alma. Y como dice Jesús, todo lo demás se os dará por añadidura, no os preocupéis. Claro que uno tiene que trabajar, claro que tiene que hacer las cosas, pero lo más importante, salvar su alma, seguir a Cristo, ser de Cristo, porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre los ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Aquí hay una cosa que va contra toda una mentalidad muy protestante, pero que ha entrado también en algunos cristianos. ¿Qué dicen los protestantes? La sola fe. ¿Qué quiere decir la sola fe? Yo me salvo por fe. Yo creo en Dios y ya estoy salvado. Creo en Jesucristo y ya estoy salvado. Sí, en un sentido es verdad, pero en el otro no. ¿Qué quiere decir en qué sentido es verdad y en cuál no? Es verdad que para salvarse, la salvación viene de la fe en Cristo, pero la fe como la entendían los antiguos. La fe que lleva a la acción. Tanto es así que Santiago nos dirá: una fe sin obras, una fe que no lleva a la acción, está muerta. Así que tú muéstrame tu fe y yo con las obras te la mostraré. Por eso fe sin obras. Por eso Jesús muchas veces no solo dice, tenéis que tener fe, sino seréis juzgados por vuestras obras. La fe necesaria, pero falsa si no hay las obras. Las obras, no confundamos con el Antiguo Testamento, no son las obras de la ley, el seguir las leyes, sino son las obras de caridad, de misericordia, las obras de seguir a Cristo. Es la coherencia con Cristo, aunque del todo no somos coherentes casi nunca, y por eso tenemos el sacramento de la misericordia, del perdón, de la confesión, para cuando no lo seamos. Pero Cristo nos llama a tener una fe viva, una fe en Él que nos lleve a amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y a seguirlo de tal modo que llevemos a las obras aquello que creemos por la fe.